espectacular, media horita de conexión aquí, por favor dejen lo que están haciendo, si están con el televisor por allá encendido, viendo otras cosas al mismo tiempo, concentrémonos acá, que es solamente media hora en pro de nuestro bienestar, el de nuestra familia, de nuestros hijos, esposos, papás, en fin, toda nuestra familia. Un conversatorio de solamente 30 minutos. La idea es que el objetivo de este conversatorio es que podamos salir de aquí con herramientas, con conocimiento acerca de prácticas y de prevención en nuestra salud. Sabemos que hay en este momento, por lo menos en Estados Unidos, muchas alergias, en Colombia y en todos los países de Latinoamérica, gripes, muchos virus, muchas infecciones, y todo esto lo hacemos para que este conversatorio para que podamos tener más prevención, herramientas de prevención y de cuidados a nuestra familia. Eh, la idea es que durante todos los 20 minutos que la doctora Yesenia nos va a estar haciendo la presentación, vamos a tener el chat activo para que ustedes puedan ir haciéndonos todas las preguntas que les van surgiendo durante la presentación para al final poder resolver todas esas preguntas. Todas las inquietudes, todo lo que se les presente, lo pueden ir escribiendo ahí. Entonces, esta noche tenemos con nosotros a una mujer, un alma súper especial. Esta mujer tiene un carisma y ustedes se van a dar cuenta ahorita, y tiene no solamente ese don de gente, sino ese don de la palabra, de la facilidad para transmitirnos todo ese conocimiento y toda esa inteligencia que ella maneja y que se ha llenado de experiencia, no solamente conocimiento, sino de la experiencia como médica cirujana. Ella es cirujana, médica cirujana de profesión. Se ha especializado en Argentina, tiene una especialización en medicina familiar, y su mayor especialización ha sido como mamá. Tiene una familia hermosísima como mamá y como hija en el cuidado de sus hijas y de sus familiares. Entonces, de su esposo, de su mamá, de sus hijas, esa parte ya como más médica y de toda esa experiencia, pues quién mejor que ella para que les cuente todo esto. Jess, esta sala es súper hermosa porque está llena de mamás y de personas que como tú y como yo estamos ávidas de tener toda esta información para el cuidado de nuestra familia. Entonces, súper bienvenida, Jess, aquí a esta sala esta noche. Toda tuya. Ay, Angie, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor poder acompañarlos en esta sala, porque sí, así tal cual como lo decías, yo aquí contando una anécdota, empezando por ahí, yo cambiaba los pacientes para no ver niños. Antes de hacerme mamá, yo le pedía a mis compañeros que yo prefería ver la materna, yo prefería ver el abuelito, yo prefería ver cualquier otro paciente menos ver niños, porque me parecía muy angustiante ver pacientes que no siempre le pueden decir a uno como de manera real qué es lo que tienen, y aparte velar por la angustia de unos papás que quieren entrar a la consulta, que están afanados, que han intentado muchas cosas en casa y las cosas no han funcionado. Entonces como que, uy, yo prefería no. Y ahora que me dice mamá, entiendo completamente, ahora sí lo entiendo completamente, y después ya me pedía cuando estaba en urgencias ver a los niños, porque ya entendía que de verdad es algo que necesitamos los papás, una ayuda con eso. Entonces, Angie, si quieres, puedes poner, por favor, la primera, puedes empezar con la presentación, que te funcionó más a ti que a mí. Perfecto, por ahí está. Está perfecto. Entonces, este el título que tenemos para esta presentación, o que quise ponerle a esta presentación, es Nuestro sistema inmune está más exigido que nunca. Dale por favor a la siguiente. Y quiero contarles que la versión de Yesenia Camacho ha cambiado significativamente en esas imágenes en las que ustedes ven. En la imagen que está más a su izquierda, yo estaba apenas graduándome. En la imagen que está en la mitad, mi vida había cambiado completamente. Ya tenía una hija de 8 años y estaba esperando la segunda. Aparte de la formación que Angie mencionaba, soy instructora de equipos de reanimación. Entonces esa es otra parte que me apasiona en la vida, pero indiscutiblemente hoy la versión que vengo a compartir es más la versión de la imagen que ustedes ven más a la derecha.
y es de la mamá que ha aprendido una cantidad de cosas en el camino de ser mamá y que ahora ve la medicina desde un punto de vista completamente diferente. Ya no está pensando que todo el tiempo, que para todo hay una inyección, para todo hay una pepa, para todo hay un inhalador, sino que está tratando siempre de buscar opciones diferentes, saludables, orgánicas, que le puedan ayudar pues a su familia y así pues al tesoro más grande que tengo, que son mis hijas. Dale la siguiente. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué es este concepto de que nuestro sistema inmunológico está más exigido que nunca? Pues estamos en una era, en un mundo que anda muy rápido y cada vez estamos más expuestos, sobre todo desde más chiquitos, a más estrés, a menos periodos de descanso, a más alimentos ultraprocesados, a más contaminación en las ciudades grandes y en las ciudades pequeñas, a virus que aparecen, sean o no sean cercanos a nuestra región, pero pues acabamos de no hace mucho tiempo de pasar por una pandemia que a todos nos dejó el sistema inmunológico un poco diferente, de patologías inflamatorias. Si bien es cierto que en los niños puede manifestarse como asma, rinitis, alergias, puede manifestarse también como episodios de insomnio, pues también en los adultos estamos viendo muchas patologías, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, migrañas, y esto puede hacer también que nuestro sistema inmunológico cambie. La idea hoy de verdad, y con todo el amor lo digo porque veo muchas personas, algunas caras conocidas y otras no, de verdad que se lleven herramientas que nos pueden ayudar, muchísimas, 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 desde la casa y desde ese yo estoy segura que lo podemos hacer. Y lo más importante que tengamos en cuenta es que nuestro cuerpo fue diseñado para responder a alarmas, para responder a alertas. Desafortunadamente, con estas cosas que estamos mencionando, lo estamos llevando a vivir constantemente en ese periodo de alerta y por eso es que estamos empezando a ver personas más jóvenes con patologías más complejas. Ya puedes pasar a la siguiente. Si quieres, Angie, no te paras en las barritas de abajo porque se alcanza como a ver exacto, sino solo después le das en la flechita que está como a la derecha. Bueno, yo aquí puse muy entre comillas lo de qué hace un virus, porque en realidad es que no solo es un virus, podría ser una bacteria, podría ser un parásito, podría ser otro microorganismo. Sin embargo, pues como es un tema que a veces lo normalizamos y hablamos sobre las virosis y están dando un virus terrible y entonces mi hijo tiene una virosis y salimos como de la virosis, por eso traje este título a colación para favorecer la recordación. Y acá lo más importante es que tengamos en cuenta que los virus son microorganismos que necesitan de nuestras células para vivir. Un virus no es capaz de vivir mucho tiempo estando por fuera o en una superficie. Sin embargo, un virus es como un ladrón sin herramientas, pero cuando entra a nuestras células, ahí encuentra todas las herramientas para poder vivir, para poder nutrirse, para poder tener energía, para alimentarse y sobre todo para poderse duplicar. Así que, siguiente, lo que hace nuestro organismo es que a partir de toda la reacción inmunológica que hace, no permite que este virus se replique. Entonces ahí empezamos a tener varias concepciones porque decimos, bueno, pero los virus siempre han existido, porque todos no nos enfermamos de la misma manera en la casa, o porque a unos nos da más duro que a otros, o qué tiene que ver si todos estamos expuestos a la misma comida, todos estamos consumiendo los mismos, el mismo tarrito de pepitas blancas para el sistema inmunológico, las mismas tabletas de vitamina C. ¿Qué es lo que hace que tu cuerpo responda de una manera y el otro de otra? Entonces vamos a empezar a ver un poquito sobre el sistema inmunológico que no está aislado. Dale la siguiente, porfa. Listo. Entonces, el sistema inmunológico no está aislado y aquí empieza a verse la respuesta diferente que cada uno de nosotros puede tener a ese mismo virus, a esa misma bacteria, a ese mismo alimento que nos cayó mal.
ya ampliamente se ha estado estudiando sobre la interacción de nuestro cerebro con el intestino y sobre el papel que puede llegar a generar el sueño, las hormonas, el estrés y las emociones con esa respuesta inmunológica, que no para todos será igual. En este caso particular que estamos hablando sobre todo de los niños, el sueño juega un papel muy importante. Hemos visto muchos niños, veo algunos niños en consulta que están teniendo alteraciones del patrón del sueño, de pronto expuestos a pantallas, de pronto ahora tienen que hacer más trabajos en grupo y la virtualidad nos llevó a esta posibilidad de podernos conectar como estamos nosotros acá, pero no todos los cerebros están preparados y listos para eso. Dale la siguiente. Y aquí es importante que si conocemos todas esas asociaciones que pueden tener un impacto con nuestro sistema inmunológico, lo más importante es que nosotros hagamos algo con ese impacto que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas desde la casa y sobre todo, y lo más importante, aquí viene una cuña cuando yo doy las charlas sobre reanimación. En la reanimación cardiopulmonar de los adultos y de los niños funciona de manera diferente. Lo primero que uno hace en los adultos es, señor, señor, no responde, llamo al 123. Es lo primero que hago. Esa es la primera activación de la cadena de la supervivencia de los adultos. Sin embargo, en los niños funciona diferente. Y el primer eslabón de la cadena de la supervivencia de los niños se llama prevención. Si tú no dejas el tomacorriente destapado, si tú no dejas la piscina abierta, si tú no dejas el tarro de desinfectante en un tarro de jugo, si tú no dejas la puerta abierta, si tú no dejas al perro del vecino sin el bozal, ahí empieza la supervivencia de los niños en la prevención. Sin embargo, pues para nadie es descabellado que todos podemos pegarnos de ahí y todos podríamos hacer cosas para que empecemos a estar mejor. Cuando ya vemos la fiebre, cuando ya vemos la dermatitis, cuando ya el niño entró en la crisis asmática, eso ya venía, eso era un proceso que venía en incubación durante algunos días. Y de ahí la importancia a que no esperemos la fiebre, la infección, la hospitalización, la UCI para empezar a hacer alguna cosa diferente con nuestros niños y sobre todo, por supuesto, con nosotros mismos. Dale la siguiente. El primer súper tip que les puedo entregar es que estén muy atentos sobre cómo funciona su ciclo circadiano y sobre cómo, qué papel le están dando al sueño. Pareciera que el sueño es un lujo y pareciera que eso le pasa solo a algunas personas, pero no, la verdad es que no. Y ya hay muchos estudios, no sé si de pronto acá nos van contando en el chat si alguien ha escuchado acerca del papel del sistema linfático, no linfático, sino linfático. Hace algunos años se descubrió que el sistema linfático es ese sistema de drenaje que mientras dormimos y estamos en sueños profundos, se demostró que el sistema, el líquido cefalorraquídeo tiene una circulación más rápida y se ha visto involucrado con que las personas que tienen mejor sueño logran repararse mejor y es como si su cerebro en los modos de sueño profundo lograr a tener periodos como de limpieza. Haz de cuenta que tu cerebro está súper cansado, te levantaste a las 5 de la mañana, como yo hiciste pompones hasta la 1 de la mañana para la hija chiquita, te levantaste a mandar el almuerzo, etc., etc., trabajaste, estás rendido, estás haciendo muchas cosas y pasa por la noche ese camión de la basura y recoge todo eso, el estrés, que no dormiste bien, que de pronto comiste de afán, que el trancón, que estabas estresado y todo se limpia para que al otro día todo vuelva a estar perfecto. Ese cerebro así de relajado empieza a generar disminución de los procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios, ¿cuáles? Los que hablábamos, los de las mucosas, la rinitis, la dermatitis, el asma, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, la migraña, el síndrome de ovario poliquístico, o sea, de verdad que muchas cosas empiezan a intervenir acá. Dale la siguiente, porfa. El siguiente que pues
para nadie es un secreto, lo hemos visto en muchísimas intervenciones que ha tenido ahora muchos estamentos y zonas, instituciones gubernamentales con la marcación de los alimentos, y es que pues tenemos adultos y niños que están sobrealimentados, pero cuando uno hace las mediciones con respecto a la cantidad de su proteína, de su agua, de su masa muscular, son personas que están en desnutrición y uno las ve que por el peso están en obesidad, pero sin embargo sus cuerpos no están nutridos de la mejor manera. Entonces, cuando no tenemos una alimentación equilibrada, el sistema inmunológico sufre, por ponerlo de algún tema, en algún término, porque no puede generar toda esa carga que necesita para poderse defender. Y ya ahorita vamos a pasar a una parte súper importante de por qué la alimentación es fundamental y por qué siempre la exposición al estrés, la exposición a la contaminación y la exposición a los ultraprocesados hace que las células de la defensa no puedan defenderse de la mejor manera. Dale la siguiente. Esta creo que ya hicimos un poquito más de conciencia durante la pandemia y entonces ya muchos fuimos mucho más juiciosos, algunos de pronto demasiado con el alcohol, con el lavado de manos, pero pues hay que tenerlo súper en cuenta. Las manos son el puente invisible que nos conecta con el mundo. Entonces los niños llegan del colegio con las manitos cafés, las uñitas cafés. Yo les digo a mis hijas que qué sembraron ese día. Llegan con la ropa sucia, llegan a comer, a meterse las manos a la boca, a ponerse muchas cosas. Y no es descabellado encontrar adultos que también tienen esas prácticas. Entonces uno ve que va alguien agarrado del bus, del pasamanos, recibiendo el dinero del parqueadero, del peaje, comprando alimentos en la calle y aún así se mete las manos a la boca o se rasca la cabeza o agarra el celular que ya lo acompañó a 32 lugares en la última hora, incluyendo el baño, lo dejó en el lavamanos, etc., etc., etc. Entonces no solo es repetirlo, sino es acordarnos y entre todos podernos ayudar de ese papel tan importante que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Dale la siguiente. Pues creo que para nadie es un secreto tampoco. Papá y mamá estresados pueden llegar a convertirse en niños que tengan déficit de atención, en niños que tengan dificultades de la concentración, que tengan alteraciones en las relaciones con sus pares y con los adultos. Y desafortunadamente ese estrés emocional sostenido también empieza a generar alteraciones de su sistema inmunológico porque los lleva a un estado de inflamación permanente. Entonces, repito, esto está enfocado porque pues sé que acá hay muchos papás, lo estamos enfocando como hacia los niños, pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, pues esto nos puede empezar a afectar a todos. Dale la siguiente. Y acá entonces, cada vez que ustedes hablen, cada vez que ven un video de antioxidantes, de cómo mejorar la salud, de cómo ayudarle a una persona que está en sobrepeso, en obesidad, de cómo mejorar mis trastornos metabólicos, de cómo ayudarme para la fibromialgia, para los dolores articulares, para la migraña, siempre te va a aparecer por un lado, el estrés oxidativo y por el otro lado, los antioxidantes. Y son dos términos que van súper unidos, van súper pegados y que de acá es como de las partes más importantes que me gustaría que se llevaran. Estrés oxidativo, todos tenemos, todas nuestras células nacen, crecen, cumplen una función y se mueren. Y el estrés oxidativo es como esos desechos que quedan en mi cuerpo después de que las células de sangre ya hicieron su trabajo y ya hay que desecharlas, después de que yo pasé una buena o una mala noche y ahora tengo que despejarme, después de que yo fui al gimnasio, hice ejercicio y mis músculos se están reparando o no, no hago ejercicio regularmente, pero justo era el trasteo de mi cuñada y yo me fui a cargar una nevera y duré 3 días sin moverme. Todo eso genera estrés oxidativo. La cosa es que ese es un proceso normal y natural. ¿Dónde radica el problema? El problema radica cuando de pronto ese daño es más grande y desborda la capacidad de repararnos.
Si todos tuviéramos el periodo de sueño, la alimentación, el estrés, la hidratación, pues nuestro cuerpo mantendría ese equilibrio entre lo que se desecha y lo que se repara. Sin embargo, nuestro día a día, nuestra carga de actividades, la exposición a la luz azul, que es la luz de las pantallas, del computador, los que trabajan en computador todo el tiempo, con un celular, como todos estamos en este momento frente a una pantalla, pues eso hace que a veces aumentemos más ese estrés oxidativo y no le demos como el chance a nuestro cuerpo de poder continuar. Dale la siguiente. Y aquí viene algo fundamental, y es que quién entonces nos ayuda para proteger a nuestras células, porque pareciera, según todo lo que yo he contado, que los quiero llevar al miedo y al intenso temor de, y entonces ahora qué podemos hacer, nadie puede ayudarnos, todos estamos expuestos a cosas no tan chéveres, a desnutrición, a obesidad, etc., etc., etc. Y aquí es donde viene algo muy importante porque con esto todos podríamos cuidarnos. Entonces acá viene algo y es sobre la importancia de los antioxidantes y la importancia de los carotenoides. Los carotenoides así, a grandes rasgos, es todo eso que le da ese pigmento espectacular a lo que ustedes ven en esa foto. Lo que hace que la zanahoria sea de ese color, lo que hace que el tomate sea de ese color, lo que hace que la berenjena sea de ese color, todo eso son carotenoides. Sin embargo, pues no solo es el colorante como tal, el pigmento natural que le da ese color a las frutas, sino que ya hay muchos estudios donde se ha demostrado que a mayor concentración de carotenoides en tu dieta, pero sobre todo que tu cuerpo se quede con ellos, porque hay personas que consumen unos excelentes cantidades de carotenoides, pero su cuerpo por dentro está tan inflamado, tan enfermo, su metabolismo está tan malito que todo lo desechan y no tienen niveles de antioxidantes buenos. Entonces, aquí el papel es que esos pigmentos que yo consumo se queden conmigo, me ayuden a defenderme y puedan estar ahí para mí en el momento en el que yo los necesite. No sabemos si va a ser cuando yo me suba en el avión y hay alguien con neumonía al lado, no sé si es la persona de mi trabajo, no sé si es mi jefe que ese día no se puso tapabocas y está enfermísimo. Entonces, es que estén ahí listos para nosotros. Dale la siguiente. Entonces, acá viene algo súper importante porque con respecto a lo que acabé de decir, que yo puedo tener una dieta súper balanceada y meter más de 5 colores en mi plato y estar súper juiciosa, como con esa conciencia de la alimentación, pero yo cómo hago para saber si yo los estoy sacando todos por el popó y esos antioxidantes no se están quedando conmigo o si efectivamente yo estoy lista y estoy preparada. Estos instrumentos que ustedes ven acá, pues para nadie es un secreto. Cada vez que uno va a una consulta, le miden unos parámetros vitales y esos parámetros vitales determinarán qué tan enfermo o qué tan sano o qué tan rápido hay que tomar intervenciones contigo. Alguno de nosotros en algún momento de la vida ha tenido esa experiencia de ir a unas urgencias, a un servicio de urgencias, y cuando tú estás en urgencias tienes que pasar por algo llamado triage. El triage es la clasificación de la severidad de tu cuadro y qué tan rápido tienen que actuar. Y eso depende de cómo estén en principio tus parámetros vitales. Es digamos que de las primeras cosas y de las primeras mediciones que uno tiene que empezar a evaluar para considerar qué tan rápido debo actuar. Lo que no medimos es muy difícil mejorarlo. Aplica para peso, aplica para la temperatura, porque yo no sé si estoy haciendo las cosas bien con mi hijo, aplica para la tensión arterial, porque yo no sé si este medicamento me está funcionando, aplica para millones de cosas. Así que aquí es donde empieza la real importancia de cuando se empiezan a ampliar los campos científicos, se empiezan a mover otras tecnologías, otras ciencias y otras personas tratando de ayudarnos a medir cosas que antes no se medían. Dale la siguiente, Angie. Yo revolucioné mi manera de ver a mis pacientes, de manejar a mi familia, de consentir a mi esposo, a mis hijas, a mi mamá y a mi hermano, que pueden ser las personas más importantes de mi vida cuando conocí este dispositivo, porque es la verdad una opción de medir en una escala que sea visual y que sea tangible qué tantas de las intervenciones que como papás, como hijos, como hermanos estamos teniendo y empiezan a generar frutos.
en otras personas. Ya vimos que es importante la alimentación, el sueño, pero también es importante la actividad física, el estrés. Así que cuando logramos ver si esas intervenciones están siendo efectivas, pues ahí vamos a saber en qué otra parte tenemos que intervenir. Tampoco para nadie es un secreto que a veces no es tan fácil hacer que los niños consuman muchos grupos de alimentos o que los niños tengan una variedad de verduras. No todos somos los afortunados que sus hijos comen acelga, habichuela, brócoli, coliflor, berenjena. Eso en realidad pasa en muy pocas familias, pero a veces entonces los papás nos inventamos y los metemos en la sopita, en la cremita de verduras, de pronto en la tortillina, en una tortica, en un pancake, en algo para que ese alimento pueda estar, pero a veces ese proceso que le hacemos a los alimentos puede bajar su nivel de carotenoides, puede disminuir su cantidad de fibra, así que es importante que empecemos a mirar cómo nos podemos ayudar. Dale la siguiente. Este dispositivo para mí empezó a revolucionar la manera de ver a mis pacientes y de ver pues a mis hijas y a mi esposo y a las personas que yo tenía cerca, porque no solo era medirles la nutrición, sino era medir si las intervenciones que estábamos tomando con respecto al descanso, con respecto al sueño, con respecto a la actividad física, estaban generando un efecto. Desafortunadamente no es la mayoría de las personas las que esté en el mejor escenario, que sería puntajes por encima de 750. Este dispositivo mide de 0 a 1000. Por encima de 750 tu sistema inmunológico está preparado, habla de la capacidad que tienes de renovar las células, de la capacidad que tienes de defenderte, de la capacidad que tienes de reaccionar incluso a situaciones básicas y cotidianas que te pueden pasar. Hay muchas cosas que generan estrés y estos dispositivos pueden ayudarte con eso. Dispositivos que ya no hacen parte, ya no tienen un contrato de exclusividad con los profesionales de la salud, sino que por el contrario cualquier persona los podría tener en su casa, y creo que ahí radica también una importancia bien grande para familias que tengan personas con alguna condición importante, para familias que tengan alguna persona con una condición de cáncer, de algunas patologías que degradan muy rápido y consumen muy rápido el sistema inmunológico. Entonces, esta es algunas de las cosas que podemos lograr medir con este dispositivo. Dale el siguiente. Y acá entonces, ¿por qué es tan importante los antioxidantes? Y es porque así como lo vimos ahorita, ellos nos van a ayudar a frenar y a estar como disponibles para cuando el estrés de nuestro cuerpo genere o solicite esa respuesta de empezar a limpiar, a barrer, a ayudarnos. Los antioxidantes se pueden encontrar sobre todo en las frutas y verduras. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que a veces no todas las frutas están en cosecha, o no todos tenemos la misma disponibilidad para consumirlas, o todos los niños no se las comen, incluso los adultos a veces no pueden tener esa misma capacidad, y no todos los alimentos tienen la misma cantidad de antioxidantes. Hay algunos que tienen mayor cantidad, mayor concentración de carotenoides y de licopenos. Los licopenos son un tipo de antioxidante que está envuelto como en una capa de grasa y que favorece mucho su absorción. Sin embargo, no todos tienen la misma concentración. Dale la siguiente. Y por eso es que hemos visto que algunas de las bien llamadas zonas azules, donde los habitantes de esas zonas tienen menores enfermedades, tienen mayor respuesta, mayor longevidad, donde están más sanos, tienen mayor movilidad. Uno ve personas de 90, 95 años haciendo sus cosas, cargando sus cosas. Empezaron a generar en esas zonas azules zonas de investigación. Dentro de las frutas, por ejemplo, que más concentración de carotenoides y de licopenos se encuentran, está la fruta GAC, el lisium chino, el fruto de Sili y la piña siberiana. Todos están espectaculares y se consiguen en el sur de Vietnam. Entonces, si alguno va a ir por allá por estos días, le encargamos que nos traiga GAC, pero como sabemos que a veces no es tan fácil y tal vez eso
genera una demanda grandísima, entonces podemos tener otras opciones más chéveres. Dale la siguiente. Y acá, pues nada, es una de las recomendaciones más grandes que yo he probado con mi familia. Mi hija menor nació en plena pandemia, entonces ella estuvo muy guardadita todo el tiempo de la pandemia y después la mandamos a la guerra llamada jardín infantil y indiscutiblemente esto generó una diferencia en la manera en la que ella se podía relacionar, que ya solo iba la mitad del tiempo al jardín, en la manera en la que ella veía a los médicos, ella ya no quería ver ninguna bata, una bata era igual a hacerle una oximetría, hacerle una terapia, ponerle un lavado nasal, entonces este tipo de suplementos que además se pueden medir, porque yo sé que muchas personas toman las pepitas blancas que consiguen en la droguería en el momento en el que tienen la gripa, o consumen muchas tabletas de vitamina C. He visto que le empacan a los niños tabletas de vitamina C, gomas de colágeno, o sea, una cantidad de cosas, pero ¿qué tanto tú podrías medir la efectividad de esos suplementos que estás utilizando con tu familia? Pues creo que no es tan fácil. Para este caso, como tal, tú podrías medir el nivel de antioxidantes con el que tú arrancaste y podrías medir 2 semanas después el nivel de antioxidantes que llevas y la verdad es que es espectacular. Siempre lo recomiendo para personas que tengan más de 6 meses de edad y hasta la edad de infinito. ¿Por qué más de 6 meses? Porque como es un jugo de frutas, de esas 4 frutas asiáticas que yo les mencionaba, pues debe tener, o sea, debe probarse en una persona que ya haya consumido alguna fruta y que su cuerpo eh, pueda, haya tolerado esas frutas. No tiene ninguna contraindicación, personas diabéticas, hipertensas, embarazadas, en las gestantes es espectacular para prepararlas para el momento del parto, en lactancia. Está súper chévere. Y los impactos más grandes que hemos podido ver en los pacientes están los pacientes con asma, rinitis, alergias y en casos de inflamación crónica, pacientes con migraña, síndrome de intestino irritable, insomnio, ayuda un montón también, fibromialgia y dermatitis. Así que era como una de las recomendaciones más grandes que quería traerles. Si de pronto hay algo en lo que quieran, bueno, vamos a dar igual un espacio para preguntas. Traté de ir un poco rápido. Este tema da para hablar muchísimo. Indiscutiblemente el sistema inmunológico y todas las intervenciones que muchos profesionales estamos tomando ahora y la conciencia, creo yo, que muchos profesionales estamos tomando ahora para poder generar opciones terapéuticas diferentes, hace que veamos a nuestros pacientes también con un enfoque más integral y busquemos opciones más limpias para nuestros pacientes, sobre todo si nuestros pacientes son chiquitos. Em, Así como decía en la última diapositiva, prevenir también es amar y muchas veces como papás decimos, yo moriría por mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, pero a veces creo que hay intervenciones que podemos hacer todos los días y que olvidamos en el corre-corre de todo lo que tenemos que hacer también como papás, como trabajadores, como parejas. Entonces esta es como la invitación a que empecemos a generar intervenciones de mucho valor que generen ese impacto que es muy fácil de medir. Entonces, Dani, si tú quieres Espectacular, ahí Jess. revisar Esa qué preguntas explicación tuya, como tenemos. lo dije al comienzo, tú tienes el don de la palabra. La verdad es que lo explicas divino, con una sencillez apenas para todos nosotros que no tenemos como ese conocimiento. Por aquí tenemos una pregunta, nos preguntan que cuáles serían las condiciones para tener el sueño profundo. Ok. Hay varias cosas que nos pueden ayudar a eso, sobre todo la higiene del sueño es algo que es fundamental, que siempre tratemos de acostarnos y despertarnos a la misma hora, que tratemos de evitar pantallas al menos las 2 horas antes, a esa hora que ya decidimos que vamos a dormir, que tratemos que los alimentos, o más bien la última ingesta de alimentos, sea mínimo 3 horas antes de dormir, que tratemos, eso no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Yo voy a hablar como la particularidad.
Hay muchas personas que no pueden consumir bebidas estimulantes como café o tés o alguna bebida azucarada después de las 4 de la tarde. A mí no me pasa, diría mi papá, a mí me desvela el café que vaya servido y no me lo tomé, ese sí me desvela, pero de lo contrario no. Entonces también como empezar a leer el cuerpo de uno y sobre todo empezar a escucharse, a decir, venga, hoy fue un día, mira que ya ahora hasta hay dispositivos que le dicen a uno, ven, hoy estás en un día estresado, trata de tomarte el resto del día con calma, porque a veces ni siquiera somos capaces de escuchar eso y de identificar eso. Entonces, ese día que digamos, uy, venga, hoy necesito terminar un poquito más temprano, también escuchemos a nuestro cuerpo. Pero sobre todo esas cuatro cosas de la higiene del sueño, hora, alimentos, no pantallas 2 horas antes y no cosas pesadas o sobreestimulantes del sistema nervioso central nos ayudan muchísimo. Por aquí tenemos otra pregunta y es que, bueno, a veces se preguntan sobre efectos por tratarse de frutas en niños pequeños. Tú mencionabas a partir de los 6 meses o que ya hayan probado esas frutas o que ya haya, o ese género de frutas. Que ya hayan probado alguna fruta, sobre todo eso, Angie, es decir, cuando uno está introduciendo la alimentación complementaria en los niños, uno muchas veces, dependiendo como de la corriente de cada pediatra o de lo que decida cada familia, hay muchas familias que dicen, yo voy a probar como 2 días seguidos esta fruta para considerar que ya mi hijo no es alérgico. Entonces, por ejemplo, 2 días seguidos le dan mango, 2 días seguidos le dan pera. Entonces, si ese niño, yo siempre les digo, si ese niño ya toleró al menos 3 frutas diferentes, pera, mango, manzana, ya sin ningún problema podría tolerar GAC, lisium chino, fruto de sili y piña siberiana, que es lo que tiene G3. Ok, súper. Y terminando con el tema de los niños, nos preguntan que si recomiendas alguna ducha nocturna para dormir o mejor no, para los chiquitos. Si ya eso hizo parte de la rutina de sueño que tienen como familia y hace parte de que ese angelito entienda, ah, ok, a las 7 me voy a la ducha, ya he cenado y ya después me ponen la pijama rosada y me leen un cuento y como que eso me acostumbró, digamos que está bien, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, Ujú. si hace parte de la rutina de sueño que tiene esa familia, está bien. Ya cuando los angelitos son más grandes, que uno empieza como a introducir el baño en la mañana y los despierta un poquito más temprano, dependiendo también que la ruta, que eso, pues está perfecto irlos acostumbrando a que ya eso va a pasar cada vez menos, ¿sí? Hay Ujú. niños que, por ejemplo, requieren intervenciones diferentes, como que huelan lavanda o como que pongamos algún olor característico, bajemos la Un intensidad masaje. de las luces de la casa, sí, como para entender que ya vamos a estar en ese periodo en el que nos vamos a dormir. Pero sí funciona, o sea, si hace parte de la rutina y ha funcionado en esa casa, pues sí, sin problema. Nos dicen acá, y en cuanto a los papitos, ¿qué les puedes decir sobre tomarlo también? Y digamos que uno esa pregunta con otra que nos hace aquí Paola, que dice que qué beneficios puede notar una persona adulta al consumir antioxidantes diariamente como este producto que es G3. Bueno, yo ahí voy a contar una anécdota que he contado en muchos escenarios y es que cuando nosotros conocimos el producto se lo dábamos era exclusivamente a las niñas, porque decíamos no, que ellas no se enfermen, que todo lo mejor, ese tipo de cosas que hacemos y decimos los papás, no, yo daría la vida por las muñecas, entonces vamos a hacer todo lo habido y por haber. Y para esa época en la que nosotros lo conocimos, ya había pasado el pico grande de COVID, pero apareció una cosa que era la viruela del mono y no sé de dónde, pero a mi esposo le dio viruela del mono. Y estábamos acá los cuatro y cuando ya empezamos a ver lo que se enfermó, que el examen el PCR para viruela del mono le dio positivo, yo le decía, ven, creo que no estamos haciendo las cosas bien, porque de nada sirve que le demos a nuestras hijas, porque en el momento en el que alguno de nosotros se enferme o en alguno de nosotros falte, pues creo que no hicimos nada tampoco. O sea, está bien que ellas no se enfermen, pero también debemos garantizar que hay un alguien ahí para ellas y que las va a cuidar y que las va a proteger. Entonces, mi recomendación es, si ustedes lo pueden hacer así como ahora lo hacemos, por ejemplo, en esta casa, que eso es un producto de consumo de los cuatro, o sea, debería ser así y deberían las personas que estén en esa casa consumirlo. ¿Qué puede notar una persona? Bueno,
Yo tengo casos cercanos, o sea, yo trato, porque digamos que no está bien empezar a decir, a mí me curó, me hizo, porque pues si bien es cierto que esto nunca, ningún suplemento, ninguna conducta va a reemplazar los hábitos que tú tienes todos los días y por eso como que no soy tan amiga de decir curó, la sanación, el milagro, ¿sí? Pero sí he visto casos bien importantes de personas que empiezan a tener mejora del patrón del sueño, disminución de las migrañas, sobre todo cuando las migrañas son hormonales. Hay mujeres que tienen episodios muy fuertes de migraña cuando están menstruando o cuando están ovulando y eso disminuye muchísimo con el consumo de antioxidantes. Condiciones de acné, de rosácea empiezan también a mejorar. En los adultos también se empieza a ver que incluso empiezan a notar cosas como que el tránsito intestinal está mejor, como que de pronto sí sufrían de síntomas urinarios a repetición, ardor, molestias para orinar o infecciones urinarias. Eso también se empieza a disminuir mucho. Sería como de las cosas más grandes que he visto que pueden notar los adultos. Entonces, muy, muy bueno. Jess, aquí una pregunta más mía para después terminar con la de Rocío, que nos está ahí haciendo una pregunta en el chat. Y es, tú mencionabas el dispositivo para medir los antioxidantes. Eh, ese dispositivo, ¿tú lo recomiendas para tenerlo en casa? ¿Quién? Pues digamos, te pregunto porque por lo menos acá en mi casa hay para medir la presión, para medir uno mete el dedito para medir cómo está la oxigenación, esas cosas, pero no sé este dispositivo si también valga la pena para cualquier familia con uno o dos hijos o tres hijos o con adultos mayores de pronto. Perfecto. Es una excelente pregunta que la que tú has hecho. Yo estoy sacando aquí el mío del estuche. La verdad es que esto me cabe en un bolso, es del tamaño de mi mano. Es pequeño, es un dispositivo que es como un disco. Acá creo que Ujú. ni la palma de la mano alcanza a ser. De pronto es un Sí, poquito súper menos de pequeño. la palma de la mano. Es muy fácil de poder cargar y mi Angie, yo creo que a veces acá está la escala de los colores y ahí ya empieza a escanear el dispositivo. Mira, yo creo que a veces le invertimos mucho más a otras cosas que nos aportan menos. Es decir, uno va un fin de semana a una cena, a un parque infantil, se va a cine, hace otras cosas que pueden generar un impacto económico muy grande, pero mi recomendación sin duda es que así como le invertimos a otras cosas, pues esto no es solo que tú te ayudes y te midas y se vuelve también hasta una competencia sana con los mismos miembros de tu familia. Mis hijas ahora, Katy, ¿cuánto te dio? No, a mí la semana pasada me dio y sí, es como eso, sino que también es la posibilidad de que tú puedas estar listo y preparado para la prevención. Entonces, si a mí me preguntaran, ven, si hay algo que tú pudieras hacer hoy para disminuir el riesgo de que te dé Alzheimer, ¿lo harías? Lo haría. Si hay algo que tú pudieras hacer hoy para prevenir el riesgo de que te dé osteoporosis posmenopáusica, ¿lo harías? Por supuesto que lo haría. ¿Sí? Y a veces entonces hace parte de que yo esté cuidándome que sí, vaya a mis controles, tome mis laboratorios, trate de hacer todas las cosas que debería hacer, pero todos los organismos son diferentes. El piso biológico de todos es diferente y creo que esta es una súper manera de poder validar esas intervenciones que a veces tomamos que puedan ser muy chéveres y pensamos que no lo son, o al revés, que definitivamente nos estén llevando por un buen camino y con las cuales debamos seguir. Listo. Entonces sí, lo podría tener cualquier persona en su casa, por supuesto. Hay personas que inclusive ni siquiera con hijos, ¿sí? O personas que tomaron la decisión de no ser papás y mamás y dicen, venga, yo necesito estar, mejor dicho, súper protegida y súper cuidada porque es que es conmigo misma la competencia, digamos, yo soy la que se tiene que cuidar. Así Entonces es. sí, por supuesto que lo recomiendo, lo pueden tener sin problema en las casas. Y por último, nos pregunta aquí Rocío, ¿dónde podemos conseguir el G3? Y de una vez, ¿dónde podrían conseguir el dispositivo, Jess?
Bueno, ahí hay una información bien grande que de pronto sí está chévere validarla con la persona que los haya invitado a esta charla, porque dependiendo en la ciudad en la que se encuentren, pueda que se pueda hacer de alguna manera u otra, o recogerlo, o hacer el pedido, o a veces llega a la casa directamente, o de pronto la persona que te invitó a esta sala te lo puede conseguir más rápido. Entonces, me parece más chévere, Angie, como que con la persona que los haya invitado les puede contar sin lugar a dudas dónde conseguirlo según la ciudad en la que se encuentren, según O que quien los haya dónde estén. invitado le pregunte a quién lo invitó también, pues porque de Así pronto fue es. que se rodó por ahí el link o algo así, entonces sí, está bien. Sí, Y aquí me así llegó de es. último una pregunta de última hora, ya con esto cerramos. Dice, ¿el tema hormonal cómo se comporta con el control de antioxidantes? Espérate porque no te escuché. El control hormonal. ¿El tema hormonal cómo se comporta con el control de antioxidantes? Bueno, las hormonas, yo hay muchas cosas que digo, su majestad el cerebro, su majestad el riñón, porque de verdad que son órganos bien importantes, pero desde hace un tiempo y por una condición personal, yo ahora también digo su majestad las hormonas y su majestad el sistema endocrinológico. A veces hay muchísimas cosas que hacemos, y si nuestro sistema inmunológico, que es un eje que va entre las glándulas que tenemos en el cerebro, las glándulas suprarrenales, los ovarios, la tiroides, em, las glándulas del resto del cuerpo, no funciona bien, está complejo que tú puedas mejorar de otras cosas. Por ejemplo, personas que tienen hipo o hipertiroidismo, personas que de pronto tienen em, alguna disminución de la absorción del calcio, personas que sean secundarias a ese tipo de cosas. Hace poco, de una manera espectacular, cambió lo que antes llamábamos síndrome de ovario poliquístico, porque no son solo tener quistes en los ovarios, sino es un impacto metabólico grandísimo. Entonces, dependiendo de hacia qué patología puede, de pronto del sistema metabólico de las hormonas, estés enfermo, vas a notar el impacto. Sin embargo, todas, absolutamente todas las células de tu cuerpo están expuestas a estrés oxidativo, que fue lo que dijimos cuando las células ya se hacen viejitas y hay que reemplazarlas por unas nuevas. Todas las hormonas de tu cuerpo necesitan sustento. Es como si tú le dieras alimentación a tus células, alimentación a tus hormonas. Entonces, eso puede empezar a generar que tu cuerpo se comporte de una manera diferente. No estoy diciendo que tú vas a empezar a suplementarte de una manera chévere y entonces ya no vas a tener que tomar el medicamento, o vas a empezar a tener otras intervenciones, no sé, vas a dejar la levotiroxina o vas a dejar la metformina, no, pero indiscutiblemente la sensación en el cuerpo con respecto al cansancio, al sueño reparador, inclusive a veces se regulan los ciclos menstruales cuando tú estás expuesto a tantos antioxidantes. Entonces, dependiendo de la patología hormonal, uno puede empezar a notar o a ver esos cambios que empiezan a impactar en la vida de uno. Bueno, espectacular. Con eso terminamos, mi Jess linda. Muchísimas gracias. De Ay, verdad no, que Angie. ha sido un gusto tenerte acá creo que ha sido demasiado valioso toda esta información que nos has compartido. Ojalá podamos tenerte más seguido con nosotros para poder contarle todas esas historias tan interesantes y tan bien contadas, porque además de eso lo haces muy bien a muchas más personas y que muchas familias puedan beneficiarse de esta información tan valiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sé que muchos de los que están acá claramente son papás. Yo por allá escucho a mis hijas con mi esposo en la logística, así que se hayan tomado este rato de esta hora tan de alto nivel, tan de alto voltaje en sus casitas, lo valoro infinito. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti, mi Jessy. Un abracito. Y a todas, Un muchas abrazo, feliz gracias. noche para todos. Chao, feliz noche. Because when you see your progress, when your choices start to show you what's possible, that's when you know you're not guessing anymore. You're growing. You deserve to feel your best. You deserve to thrive. You deserve to know.
cabo ya y tú haces lo correspondiente para la grabación. Tú cierras.